Mi gente bonita, yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Recuerda que este es tu espacio para que encuentres la inspiración que te hace falta y te des cuenta a través de las historias de nuestros invitados y nuestros invitados que todo se puede, que siempre se puede salir adelante y que ese sueño que tanto anhelas materializar lo vas a conseguir siempre y cuando tengas la dosis correcta de inspiración. Y para hablarnos justamente de los sueños, del drama que a veces implica la vida, pero también de las emociones que puede darnos al estar sobre un escenario, pues el día de hoy nos va a platicar de todo ello Carlos Rivas. Él es productor de teatro y le damos la bienvenida en ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? Buenas tardes. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí, mi querido Carlos, que nos puedas platicar de tu historia, de esta gran pasión tuya que es la actuación y también la producción de teatro. Así es, fíjate que el teatro desde pequeño siempre me ha gustado. Mis papás tenían un tío que también me llevaba mucho a teatro en la Ciudad de México, teatro infantil, desde teatro comercial, pero también teatro clásico, teatro que te llevaba a pensar, ¿no? También en otros temas, no nada más la diversión, que por supuesto es muy importante, claro, pero también eran otros géneros que me apasionó siempre el teatro, ¿no? Como espectador, siempre acudiendo a diferentes puestas en escena, etcétera. Y fíjate, te platico rápidamente una anécdota. Cuéntame. Cuando te cumplí 9 años, ya sabes que haces una fiesta con tus compañeros de la escuela y un compañero se quedó un poco más tarde porque iban a pasar más noches por él. Entonces le dijimos, ¿por qué no hacemos una obra de teatro? Ay, Para el público, su mamá y mi mamá, nada más. ¿Sabes? Era el gran público. Ya hicimos una obra de teatro, no me preguntes qué historia fue, no, ni la recuerdo, fue la historia, habrá durado 20 minutos quizá. Ok. Y bueno, desde ese entonces, wow, esto es lo mío, esto me gusta, etcétera. Los caminos llevaban por otros lados, esto te comento, fue en la Ciudad de México, éramos niños en la Ciudad de México, yo a los pocos meses me trasladé aquí a Toluca a vivir. Claro. Entonces, bueno, pues nos dejamos de ver con este amigo y para fortuna hace un año coincidimos nuevamente en el escenario con este amigo, fue padrísimo. Oye, qué maravilla. Por volver a reencontrarnos, ¿no? Digo, ya nos hemos reencontrado como amigos, pero a volver a hacer teatro con ese sueño que surgió a los 9 años y volverlo a hacer, wow, fue padrísimo, ¿no? Compartir esa aventura, esa anécdota, particularmente pues, con él, porque con él inició esa pasión, ¿no? Que empezó como un juego. Sí, totalmente, fue un juego y pues nunca esperamos, pero sí nos dejó marcado ese momento. Oye, por ejemplo, cuando somos niños siempre tenemos cierta influencia para lo que nos vamos a dedicar cuando vamos a ser más grandes, pero a los 9 años, ¿quién inspiraba a Charlie para decir voy a montar mi obra de teatro? En vez de jugar a las escondidillas, a los carritos, ¿tú pensaste, vamos a hacer una obra de teatro? Sí, claro, yo incluso con mis juguetes era hacer obras de teatro con los pequeños juguetes, ¿no? Te hablo de mi época ya de muchos años, que eran los pitufos cuando estaban de moda, así como ahora, Sí, o sea, hace meses. Sí, ayer. Ayer que están de moda la película de los pitufos, no, te hablo de los 80 que estaban de moda los pitufos, yo jugaba con los pitufos a que hacían obras de teatro, ¿no? O sea, porque me gustaba desde ahí que hicieran las obras de teatro, y sí, la influencia totalmente, yo creo que de mi mamá, mi papá y el tío que te comentaba, de que siempre me procuraron que yo fuera al teatro desde pequeño, ¿no? Ah, ok. Iba en la ciudad, toda la Ciudad de México, iba. Eres acostumbrado. Pues yo creo que una vez al mes iba al teatro, ¿no? Que eso nos hace falta como esa cultura hoy, en esta modernidad, habituar a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, a asistir a los teatros, a ver obras, como tú dices, de diferentes temáticas, diferentes mensajes, pero asistir a un teatro. Sí, te abre un panorama, finalmente, como toda expresión artística, te permite conocer a las personas, a los seres humanos, entenderlo. Claro. Y vaya, es una forma de expresión. Por supuesto. Que te lleva, vaya, a sentirte mejor desde lo individual, pero también en lo colectivo. Cuando tú ofreces un buen producto, una obra de teatro que deja algún mensaje, también es muy importante con ello. Y que también he procurado que muchas de las obras que he producido han sido obras que lleven un mensaje, lo que se llama académicamente el teatro social o el teatro pedagógico, sino que también te deja alguna enseñanza. Pero por supuesto, digo, también hay de todo, ¿no? También hay entretenimiento y todo, y lo necesitamos. Totalmente, requerimos en este mundo de todo. Platícanos un poco, ¿por qué? Bueno, tú eres de la Ciudad de México. Así es. ¿Y qué es lo que obliga a la familia de Charlie, de Carlos, venirse a la ciudad de Toluca?
definitivamente fue por el sismo de 1985. No me digas. Afortunadamente en la familia ni en nuestro departamento pasó nada, Ajá. pero bueno, sí fue un poco complejo, aunado que paralelamente le ofrecen a mi papá trabajo aquí en la ciudad de Toluca, bueno. Entonces como que se dan las cosas, sí, sí. Pues vámonos a Toluca, ¿no? Pues ya tener una nueva aventura, un cambio, sí que fue un cambio muy radical con todos los elementos, pues cambiar de escuela, conocer nueva gente. Nuevos amigos. Nuevos estilos de vida, ¿no? Así también. Pues, prácticamente fue hace 40 años, el sismo fue hace 40 años, claro. Entonces pues en 40 años, ¿cómo vas modificando las formas de pensar y todo? Pero pues, también fue un reto en su momento, ¿no? Totalmente, porque ese cambio, ¿cómo te afectó en algún punto de tu infancia, Charlie, este sueño de esta infancia tan bonita, de las idas al teatro en la Ciudad de México, estas reuniones con tus amigos? Hoy cuando hay ese traslado, sí es un golpe porque tenemos que hacer nuevos amigos, cambia todo, tú ya lo mencionabas, todo nuestro entorno. Claro. Pero, ¿cambió algo dentro de ti también? Incluyó la balanza. Esa esencia del teatro me siguió gustando, pero sí, obviamente dejé de acudir con esa periodicidad al teatro que yo te decía que una vez al mes. Claro. Pues obviamente se va separando, ya no fue con tanta frecuencia. Claro. Y te hablo de los 80 también, que no había las carreteras que existen en la actualidad, ¿no? Menos después del 80, sucedió en el 85. Era más complejo moverte ahora a la Ciudad de México en ese momento. Pues obviamente pues todavía la dependencia de mis papás, ¿no? De que, claro. Yo quiero ir al teatro, pues sí, pero pues no queremos ir, ¿no? A la Ciudad de México a lo mejor, o tenemos otros planes, que es muy distinto a lo que yo vivía allá, que lo que vivo acá, porque pues, finalmente eran otras formas de vida. Claro. La vida acelerada de la Ciudad de México con la vida tranquila de los 80 aquí en Toluca, totalmente muy distinta. ¿Era aburrido? Entonces sí fue ahí un parteaguas, obviamente pues te cambia todo, te cambia la vida. Claro. Y sí me quedó ese gusanito de hacerlo, pero pues van cambiando las cosas y dejé de hacer teatro. Ya no me acerqué, obviamente acudí al teatro, pero ya no con tanta frecuencia y ya no me interesé tanto por hacer yo teatro. Por supuesto. Años posteriores, ¿no? Tu vida tomó otro camino, otro rumbo. ¿Tienes hermanos, Charlie? No tengo hermanos, soy hijo único. ¿Cómo? Porque yo decía, yo nunca veo la historia que jugaba con mis hermanos. Así es. ¿Cómo crees? Bueno, jugaba con mis primas, de hecho, sí, con mis primas, y también ahí como que de repente queríamos hacer obras de teatro. De hecho, una prima mía, ella sí se dedicó desde su profesión a la actuación, ella es licenciada en arte dramático y todo, y sí, ella sí se enfocó más por ese lado, y yo me enfoqué más por el lado de la comunicación. Yo estudié la carrera de comunicación, pero también porque es un tema que me apasiona, ¿no? Y que me gusta mucho. Pero seguía, sin embargo, ahí la cosquillita de decir, quiero actuar. Así es. Y después se viene dando todo este tema de producir. ¿Qué te decían tus papás cuando cambias, pues pausas ese juego de la infancia de hacer obras de teatro por dedicarte a la comunicación? Más en una época como los 80s, 90s más o menos, que es. Bien, fue totalmente el apoyo de mis papás. Me dice, si te gusta la comunicación, adelante. Siempre también me gustó desde pequeño. A los 4 años me regalaron una grabadora de reportero. Y así siempre fue como que la intención de hacer periódicos, y hacer grabaciones, etcétera. Hacía voces, obviamente, sin ninguna preparación en su momento. Claro. Pero me gustaba jugar con mi grabadora. Así como que mi juguete favorito era la grabadora que yo tenía para ello. Entonces siempre también me gustó la comunicación. Me gusta. Es parte de lo que me apasiona, ¿no? Y creo que al final no están desligados también por la parte de producción, etcétera. Pues creo que te complementa ambas ramas. Oye, mi pregunta es, y no sé, para que me confirmes o me digas lo contrario. ¿Tú crees que sí determina entonces nuestros juegos de la infancia? Es como una parte de decretar a lo que posiblemente es nuestra vida presente, en este caso tu vida. Yo creo que sí, yo sí tengo mucha influencia de eso, ¿no? De que si yo quería hacer toda la comunicación, digo que me gusta hacer, vamos a hacer un periódico, voy a hacer entrevistas, etcétera, ¿no? Y siempre participar que en concursos infantiles o juveniles de periodismo, etcétera. Todo ello a mí me encantaba, ¿no? Toda esa cuestión de producir con las herramientas básicas que yo pude haber tenido, tanto por la época como por las que me compraba, ¿no? Pero sí sacaba algunas cuestiones, productos, y sí fue el juego, se transforma en realidad, ¿no? Así y luego, años más tarde que tomo el teatro ya de una manera más formal, pues obviamente
pues ese juego se vuelve una realidad, ¿no? Oye, Todo qué lo que padre. juego, todo lo que tú soñabas, todo lo que plantabas, Sí. tú lo estás haciendo, ¿no? Así que los sueños siempre se pueden hacer Sí, realidad, totalmente. pero hay que seguir buscando la manera de que los materialicemos con todas nuestras acciones. En este caso, tú tomaste una preparación desde comunicación, terminas la carrera de comunicación. ¿Cuál es el primer trabajo de Charlie? Bueno, mi primer trabajo, yo fui reportero, periodista de un medio en el área de deportes, fíjate. Nada que ver, no, digo nada que ver porque actualmente de deportes no sé nada. No sé nada. Solo sé que perdió el América, pero sí, ganaron los Diablos Rojos. es lo único que sé. No, pues obviamente ya no me dediqué a esa, pero fue mi primer trabajo para un diario semanal, bueno, más bien no diario semanal, una revista semanal, en el que hacía un trabajo de periodismo deportivo. Fue lo primero que me estuve dedicando y después, junto con un grupo de amigos, creamos una revista en Valle de Bravo. Entonces generé mi primer medio que se llamaba ¿Quién y qué en Valle de Bravo? Te hablo del 99. No mames, sí, ya bastante tiempo. Ahí 3 años con ese proyecto. También fue muy enriquecedor en múltiples asuntos, ¿no? Porque es crear tu medio desde cero, ¿no? ¿Y qué implica crear un medio desde cero? Porque hoy tenemos muchas herramientas. Sí, no. La inteligencia artificial y muchas aplicaciones, pero en ese entonces era mayor reto para ustedes. Sí, por supuesto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo más barato en la época? Sí. Vamos a hacer un medio impreso. Te hablo que apenas empezaba Internet, no tenía el auge que se dio en años posteriores, obviamente ni pensar en redes sociales ni nada por el estilo. Lo máximo que tenemos era teléfono celular, pero era hacer el medio impreso, fue una revista, todo hacerlo, que era relativamente lo más barato, y tú sabes que como cualquier medio, pues tienes que financiarlo pues con patrocinios, ¿no? Con publicidad, etcétera. Tuvimos la fortuna de ser favorecidos con una publicidad bastante considerable allí en Valle de Bravo. Qué bueno. Y te digo, estuvimos alrededor de 3 años con esta publicación. Ya después, bueno, tanto los socios, tu servidor ya con otros intereses, pero sí seguimos con esa publicación. Y en Valle de Bravo, ¿no? También es curioso porque era hacer el trabajo allá, ¿no? También. ¿Y se vendían las revistas aquí en Toluca? No, todo era en Valle de Bravo. Todo era en Valle de Bravo. ¡Qué maravilla! La publicidad era puros negocios de Valle de Bravo. Y teníamos, obviamente, artículos, pero lo que eran las notas las hacíamos de temas que ocurren en Valle de Bravo. ¡Qué maravilla! Después, ¿qué medio termina este gran proyecto? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Cambio un poco el giro, me dediqué más a temas de consultoría en comunicación organizacional, fui incluso consultor externo del Banco Interamericano de Desarrollo. Oye, muy bien. Aplicando un modelo de responsabilidad social a las empresas proveedoras de las grandes empresas. Por ejemplo, de una refresquera, la empresa que le hace las etiquetas. Sí. De un laboratorio quien les hace las cajitas. A esas para que tengan la responsabilidad social en toda la cadena de valor. Y me dediqué durante varios años a ese tema. A la comunicación organizacional, que también fue ahí un punto importante. Yo me he dedicado de todo. ¿Tuviste ahí algún reto que fuera en contra de tu sueño, de tu proyecto inicial de vida, de tu formación académica, para poder decir, ya no quiero más de comunicación organizacional? No, fíjate que de hecho sí me gustó mucho el proyecto. Más bien se acabó el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo, así que tenía un principio y un fin. Como todo. Acabó el proyecto y ya pues a dedicarnos a otras cosas. Posteriormente formé una agencia de medios, que era todo lo que es monitoreo de medios, etcétera, y generar algunos estudios para la clase política, etcétera, ya sabes, trabajando en ese ámbito. Y después estuve en áreas de comunicación en el gobierno del estado. Y bueno, en la última área que estuve fue en un área en una secretaría, ya como el comunicador de esa secretaría, donde tuvimos la oportunidad de conocernos en ese entonces. Sí, es cierto. Justamente de ahí nos conocemos, Charlie, pero haces muy buen trabajo. Pero ¿qué diferencia hay en trabajar justamente en control de medios en un gobierno que es algo independiente a lo que es la iniciativa privada? Totalmente. Pero si quieres hacemos un break para que le puedas dar un traguito. ¿Qué bebida pediste aquí en Café Bombón? Un chocolate blanco. Y yo tengo mi clásico capuchino. Recuerden, y damos las gracias nuevamente a la sucursal Café Bombón Aldama por abrirnos sus puertas y poder llevar a cabo esas transmisiones completamente en vivo de Cómo Sí, Cuéntame tu Historia. ¿Quieres pasar un momento agradable? Este es el lugar. También, si tú conoces algún escritor o escritora que quiera presentar su libro,
Invítalo a que revise las redes sociales de Café Bombón y puede llevar a cabo aquí la presentación del mismo. Este es el espacio donde cabemos todos. Y entonces, ¿cuál era el reto? ¿Cuál es el reto en lo privado y en lo público, Charlie? Sí, son diferentes retos. Particularmente a mí me gusta el ámbito político, el ámbito gubernamental, porque también por ahí estudié una maestría en análisis político. Ay, Dios mío, tú sabes todo. Entonces sí, la parte política, la parte gubernamental me apasiona más. Digo, en la iniciativa privada fue muy bonito, lo disfruté mucho, aprendí mucho, también creo que pude compartir muchos conocimientos. Y sí, la diferencia, pues obviamente, son los diferentes objetivos que tienen, ¿no? Sí. Obviamente, en ese caso, con las empresas que te comentaba, proveedoras, pues lo que buscaban era que las grandes empresas las siguieran contratando y siguieran con ese crecimiento que tenían, porque todo lo que eran empresas de 13 personas, pero eran proveedoras de la gran empresa, y que era una casa en la colonia Roma, sí. la empresa. O sea, estaba la mamá, la tía, el hijo, el primo, y 4 colaboradores, ¿no? Sí, entonces, pues, trabajar toda la comunicación de ellos, ¿no? Obviamente había otros expertos desde generales del gobierno corporativo, trabajo de recursos humanos, yo me enfoqué en la comunicación organizacional, pero fue un trabajo muy bonito con todas estas empresas, porque también, tú sabes que una empresa familiar, lo último que tiene es comunicación. Exacto. Tiene muchos problemas por lo mismo. Porque se traslada y no lo puedes borrar, porque eso es imposible. Si tú, como empresa familiar, tienes el problema familiar, pues lo vas a llevar a la empresa. Nada más cambias de espacio. Por supuesto. Sigue cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que trabajar, ¿no? Y a veces, ¿cuál es la recomendación? Pues vayan a darle de miel si tienen problemas de pareja. Así es, exacto. Eso soluciona todos los problemas. Ese es el problema, y vean que la empresa va a mejorar. Así es. Es trasladarlo. Entonces fue muy interesante también ese trabajo que estuvimos ahí con varias empresas, y fueron de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos y de Yucatán. ¡Qué maravilla! Y ahora en gobierno, ¿qué retos encontraste una vez que estuviste ahí? Pues el reto de que te da un área de comunicación es la inmediatez que necesitas, que tienes que comunicar de inmediato y saberlo comunicar, y a pesar, y que hay áreas también muy complejas. Sí, por supuesto. Yo me encontraba en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Pues, ¿cómo les dices a la ciudadanía? Paga tus impuestos, ¿no? Paga la tenencia de tu coche, paga el reemplacamiento, etcétera. No es lo mismo que te diga, te voy a dar una beca. Ahí todo el mundo va y se forma el Te voy a dar una beca, ¿no? Es más fácil, o te voy a dar una vacuna, un servicio de salud. Aquí es al contrario, ¿no? Tienes que pagar, y ese se vuelve el rato. Claro. De cómo le tienes que decir. ¿Cómo va a ser el mensaje? ¿Cómo va a ser ese mensaje? Exacto. Y como dices, ok, pues vamos a tener reemplacamiento, pero ¿por qué no? ¿Por qué estás haciendo ese reemplacamiento? Pues para que haya mayor seguridad, para que haya mayor control vehicular, etcétera. Pero tienes que ser muy sensible con esos temas, porque pues así es. No es fácil decirle paga, ¿no? No. Es diferente que te voy a ofrecer un servicio que te corresponde. Además es como que cuidar al titular justamente de esa secretaría, que no lo afecte, el mensaje tiene que ser correcto, tus imágenes. Bueno, no sé, tú eres el especialista en esto. Sí, claro. Tienes que cuidar obviamente al titular de la secretaría, a otros colaboradores de la secretaría que a veces también fungen como voceros, y también a la propia institución, ¿no? A la propia secretaría donde estás, y pues, en su momento al propio gobierno en el que pertenecíamos. ¿Cuál fue ahí, cuando estabas justamente en la Secretaría de Finanzas, en esta área de comunicación, tu mayor reto o un fracaso que haya tenido, no solo tú, sino el equipo completo? Yo creo que uno de los retos muy importantes cuando se lanza una campaña, bueno, ya lo puedo decir años después, sí, ya. La famosa campaña ya no pueden correr. Ya no te pueden correr. La famosa campaña de reemplacamiento, la soltamos el Día del Padre. Madre de Dios, qué bonito regalo. Entonces yo estaba con mi papá en la comida, con mi mamá, estábamos comiendo. Sí. Con el celular aquí, porque todos los mensajes de redes sociales, era domingo, obviamente, ya atendiendo ahí en la... ¡Ay, qué estrés! ¿Y cuándo empieza? No, espérense tantito, en una semana salen las reglas y cómo va a operar. ¿Pero por qué? ¿Cuánto cuesta? Y pues de todo me decía, ¿no? Ya sabes. Claro. Cómo funcionan las redes sociales. Yo creo que sí fue un momento de, ay, ¿por qué el Día del Padre? Sí. ¿Y por qué lo lanzaron el Día del Padre? O sea, también, ¿por qué se les ocurrió esa fecha? Porque dijimos 10 días antes, algo así, me parece que fue el 21 y empezaba el 31 de junio, algo así. Ajá. Entonces, como que 10 días antes, pues como que fue la cuenta, pero
sí fue, y sí fue, nos desbordó al principio, afortunadamente ya se integraron otras personas al equipo y lo sacamos, pero sí fue así el reto de, espérenme, estoy contestando, ¿no? Qué estrés. Y pues con la voluntad de incluso a veces hasta contestar en tiempo real, ¿no? A veces, pues, no sé si bueno o malo, tengo la mala costumbre de dormirme muy tarde, entonces luego sí a las 2 de la mañana y contestando. ¿Cómo crees? Pero tú eres el responsable, finalmente sí, tenías que dar respuesta. Obviamente un equipo y todo, ¿no? Y nos dividíamos. Sábados te toca a ti, ya te toca el domingo, etcétera. Yo creo que sí fue de los momentos más álgidos que tuvimos con ese programa. Creo que en su momento fue una campaña exitosa porque al final fue bien recibida, en su momento era gratis el empleamiento. Sí, sí, sí. Pero sí fue un trabajo muy arduo lo que tuvimos que hacer con toda esa campaña. Aparte, bueno, dices, en una fecha muy importante que fue el Día del Padre. ¿En ese momento estabas con tu papá? Sí. ¿Y qué te decía tu señor padre de, oye, Charlie, qué te pasa? No, pues más adelante sigue comiendo. Mi papá trabajó muchos años en gobierno, entonces también entendía un poco cómo se operaba, ¿no? En ese sentido, pero pues no fue padre, ¿no? Estar sí. O venimos a comer o vienes a contestar tu teléfono. Ya sé, luego de repente es medio incómodo. Charlie, ¿qué ha sido de los mejores consejos que te ha dado tu papá y que te ha servido a lo largo de tu vida? Hoy, a pesar de que ha tenido que hoy ya no se encuentra en este plano terrenal, sino que ha trascendido, ¿cuál es el consejo que a Charlie de su padre todavía lo sigue manteniendo en pie y fuerte? Yo creo que uno de ellos en el ámbito profesional es disfrútalo. Okay. Mi papá disfrutó mucho su trabajo, mi papá era arquitecto y disfrutó siempre su trabajo. Okay. Lo apasionaba su trabajo y eso yo creo que es la enseñanza que tengo, es apasionarte en lo que haces, sí. Disfrutarlo, vívelo. Cuando no disfrutas un trabajo, a lo mejor ahí no eres. Así es. Digo, yo creo que todos hemos pasado a veces por alguna experiencia profesional que no es de tu agrado. Claro. Dices, aquí no va. Así es. Siempre habrá algo que te guste, que te llene, que te apasione. Y creo que he tenido la dicha que la mayor parte de actividades sí han sido... ¿Qué ha sido de tu agrado? De mi agrado, ¿no? Sí, disfrutarlas, ¿no? Y también saber decir, hasta aquí llego, ¿no? Sí, por supuesto. A veces por la necesidad económica uno está en áreas de trabajo tóxicas que no nos deja nada bueno y es mejor dar las gracias y tener paz mental y emocional. Después de toda esta gran experiencia que tienes en finanzas, de todo este gran consejo de vida que te da tu señor padre, ¿cómo vuelve tu vida y el destino a llevarte a tu gran pasión, a tu juego de los 9 años, jugar a hacer una obra de teatro? Ok, fíjate que en el 2002 surge una convocatoria de exalumnos para formar una compañía de teatro, valga la expresión de excompañeros, y yo, por correo electrónico, llegó la convocatoria, yo les contesté, la verdad yo nunca he hecho teatro, no me pueden invitar, aunque sea dar volteres, a ver si podemos participar, y me contestó el director a través de la organizadora, me dice, no, adelante, no te preocupes, yo te ayudo, y sacamos un papel. Me dio un papel, no fue de árbol 3, fue de un sargento. Arbusto que no te mueves. Fue de un sargento de policía británico, muy padre, ay, el sargento Troughton. Y Martín Pretalia, que era el director y que a la fecha sigo trabajando con él en muchos proyectos. Sí, sí. Me dio la oportunidad y pues obviamente fue mi guía, ¿no? Fue mi maestro. Entonces, pues a ver, yo te voy a formar, te voy a enseñar, así tienes que trabajar. Qué maravilloso. Y me dio esa oportunidad. Te hablo, habrá sido en julio, agosto, y estrené en octubre. ¿En octubre de qué año? Del 2002. Y no tenías, en ese momento no tenías ninguna formación como actor. Fue lo que te enseñó el director. Me enseñó en 3 meses, ¿no? 4 meses. Fue un papel secundario, pero sí, pues, cómo tienes que plantarte en el escenario, cómo irlo disfrutando, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2002, prácticamente fue en Quimera. Y aparte de Quimera, ¿no? Porque Quimera fue uno de los primeros eventos culturales más grandes en Metepec, ¿no? Así es, hay gente de Quimera. O sea que debutaste en un gran escenario. Sí, hoy Museo del Barro, antes era la Casa de Cultura, el Museo del Barro. Así es. Pero padrísimo, ¿no? También pues, estar ahí, no, pues, y ya cuando empiezo con eso, desde aquí soy. Desde el compromiso de ir a ensayar, no me acuerdo si era 1 o 2 veces a la semana, creo que 1, ya al final, ya antes de estrenar, fueron 2. Pero el compromiso que tenía, ¿sabes qué? No cuenten conmigo los miércoles en la noche.
Hasta mis amigos me decían, pues, oye, pues, ¿qué haces o qué? ¿Qué te pasa? Bueno, hasta ya se habían hecho una conspiración de que me iban a seguir, de que estaba haciendo yo algo sospechoso. Oye, ¿ven? ¿En qué pasos andabas, Charlie? Pero que no es una sorpresa, no les voy a decir ya Ajá. hasta que se consolide más, ¿no? Pero no, padrísimo, y eso dices, de aquí soy. Y posteriormente este mismo director me invitó a obras de teatro y prácticamente cada año estuve haciendo una obra de teatro diferente. Sí. Incluso ya después este director forma su propia compañía. Ajá. Y me invita a hacer ya obras de teatro, pero ya, ahora sí ya de carácter totalmente profesional, en el sentido de que pues, ya hay gente que va a pagar su boleto, ¿no? Ay, Dios. O sea, estas primeras obras eran como... Sí, para la institución. Para la institución, y hasta ahí se quedaban. Alumnos, y ya pues, iban tus amigos, tus papás, y ya. Sí, un poco hasta, si quieres decirlo, hasta de la escuela, ¿no? Que era un trabajo muy profesional, pero se quedaba en ese ámbito educativo. Ok, y brincas ya algo más profesional, sí, donde ya hay una compra de un boleto. Platícanos de esta experiencia. En 2009 me vuelve a invitar este director. Creo que había un año no hicimos teatro, me parece que en el 2005. No, creo que fue en continuos, no dejamos de hacer teatro, pero bueno, él ya se separa de esa institución, hace su propia compañía. Sí. Me invita, me dice, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacer la obra que hicimos en el 2002, con la que tú iniciaste, la quiero volver a montar. La haces con todo el gusto, ¿no? Sí, cómo no. Vamos a presentarla. Estuvimos aquí en Toluca en un foro que existía en ese entonces, foro que se llamaba Intermezzo, ya no está aquí. Y en la Ciudad de México. Y en Ciudad de México no continuamos porque fue la primera vez del virus del... ¿Era lo de la influenza? De la influenza. ¿Cómo crees? Así se nos cortó en el 2009. Así, no, pues ya no, se acabó la temporada. Ok. Y ya no seguimos allá en esa ocasión en Ciudad de México, pero seguimos aquí. Digo, porque eso duró muy poco realmente. Duró un mes. Ok. Ajá. Pero bueno, se cancelaron ya las funciones, etcétera, pero seguimos haciendo aquí mucho trabajo en Toluca, en algunos municipios que nos invitaban a trabajar, nos invitaron a escuelas, muy padre, y con esa compañía este director estaba haciendo una, pero yo estaba ensayando la otra, entonces acababa la temporada de una y empezaba la otra, entonces hizo muchas obras, a veces te invitaba, a veces no, tú no ibas en esa porque estabas preparando la siguiente. Perfecto. Muy padre, ¿no? Entonces hubo un momento en que me parece que él traía 3, 4 obras simultáneas, ¿no? Oye, qué emoción. A ver, platícanos, ¿qué se siente? ¿Qué emociones son las que vive un actor en el escenario cuando ya tiene a todo el público delante? ¿Cuál es la responsabilidad? Todo eso porque tú nos platicas, pero uno va de espectador y ve que todo lo hacen muy bien, se saben sus líneas, sus diálogos. Pero ustedes, ¿qué es lo que están viviendo en ese momento? Yo creo que el principal punto es generar la credibilidad. Que te crean lo que estás haciendo. Si estás haciendo un personaje de policía, que crean que eres el policía. Si estás haciendo un personaje de un carnicero, pues que eres el carnicero el que lo está haciendo. Si eres el personaje de un godín, que hicimos ahí una obra sobre una farsa sobre lo que ocurre en las oficinas, pues de que tú te veas como un godín de esa oficina, ¿no? ¿Cómo te comportas con eso? Entonces tienes que tener esa credibilidad que el público se identifique con el personaje, o a lo mejor no, digo, se identifica con un sargento británico, pues a lo mejor no existe esa conexión directa, pero sí te ubican, ¿no? A ver, tienes este rol, estás cumpliendo, ya sabes, muy british, todo eso como muy recto, muy formal, ¿no? Y en una comedia. Entonces, cuando todos los personajes están en comedia y tú estás en la parte seria, que te quieres reír, pues el personaje te dice, tú no te puedes reír ni por la mosca que vuela. No, aunque todo el mundo se esté riendo. Claro. Tienes que tener esa posición british, ¿no? Claro. Y sí tienes que conectar al público y el público te tiene que atraer, ¿no? Y en otros personajes, ¿no? También un personaje de digo, sin afán de spoilerla, pero un tipo que por ahí lo trataban mal en su matrimonio. Ay, pobrecito. Pero que el público te grite, ¿qué baboso eres? Qué padre, eso fue muy padre. O sea, entonces es un éxito para ti, lo hiciste bien. Que el público te diga, a ver, ¿cómo te dejas que te hagan eso? Pero así, pues, ay, vas de menso otra vez. Wow, pues fue padrísimo cuando me hicieron eso, ¿no? ¿Cómo crees que te digan eso? No, pues obviamente, pues, no fue a Carlos, fue al personaje, pero sí se vivió muy, muy padre. ¿Sabes? De hecho, es un personaje que quiero mucho por eso, cómo lo viví, cómo lo he tenido, y ese personaje incluso lo hice con 4 compañías diferentes, es decir, con 4 equipos diferentes. ¿Cómo? Mismo director, pero... Ahorita nos vas a hacer un pedacito del diálogo de este personaje tan emblemático que has hecho. Y el aplauso. ¿Qué es para ustedes el aplauso del público? Muy padre, ¿eh?
el reconocimiento de un público que le gustó, como dices, que pagó un boleto, o por lo menos, si aunque haya sido gratis, que dedicó el tiempo para ir a tu puesta en escena, que se haya metido con tu personaje, que se haya adentrado, y el aplauso, cuando hay un aplauso, vaya, pues es muy padre, ¿no? No, creo que no lo puedes comparar con nada dentro del escenario cuando hay un aplauso. Y cuando a veces que es el aplauso sincero, el aplauso honesto. Por Que supuesto. te está dando. ¿Qué le dirías a aquellas jóvenes o jóvenes que se quieren dedicar a la actuación? ¿Hay algún límite? ¿Hay edad? ¿Qué le sugiere Carlos? Yo creo que Carlos sugerencia Rivas. que desde que el momento que digan, en este momento me gusta, lo empiecen. Digo, yo lo empecé un poco más grande, yo tenía 26 años. Ay, ni tan grande, no manches, un chavito. Pero si lo puedes empezar antes, creo que mucho mejor. Claro. Ir teniendo esa formación, esas tablas, como se dice en el argot teatral, que te puedan invitar, te puedas involucrar, así que desde que sea de un personaje de Árbol 4, desde que tengas esa formación, Claro. que tengas ese talento, que veas cómo es la vida atrás del escenario, Claro. que ya el público ve la parte bonita, pero todo lo que hay atrás de una obra de teatro, Así en la es. producción, en la preparación, los ensayos, todo eso, pues también si te empiezas a involucrar vas entendiendo todo, ¿no? Así es. Es maravilloso porque también, además de que empezaste como amateur, ya hoy sí tienes todo lo que es la formación de un actor, Charlie. Así O sea, es. la preparación también es fundamental, como tú bien lo dices. Sí, por supuesto, esto ya, sobre todo ya que empezamos de una manera profesional, sí ya me implicó yo también ya tomar cursos, Okay. especialidades en diferentes temas, en diferentes áreas, precisamente para fortalecer ya una formación actoral. Ah, muy bien. Y tuve la oportunidad de estudiar la maestría en teatro y artes escénicas, Ay, que qué está maravilla. enfocada más a lo que es dirección y producción. Sí, sí. Pero bueno, también ya tuve la oportunidad el año pasado de dirigir formalmente mi primera obra de teatro. Ya había dirigido algo de una manera informal, pero ya formalmente el año pasado, y también fue una experiencia muy padre, ¿no? Platícanos, ¿y cuál es ahora el reto que enfrenta? Adelante, dale un traguito a tu chocolate. Está muy bueno. Delicioso, está recomendable. Buenísimo. Tienen que venir a Café Bombón, los invito a que visiten el sucursal Aldama. También está muy padre para fotos si quieren venir con las amigas, con la pareja. Este es el lugar. Y pueden tomarse una maravillosa foto desde esta vista del balcón de Café Bombón Aldama. ¿Cuál es el gran reto que tiene un productor? Porque ya conociste la faceta de actor. Te dirigen, ponte, vas, baja, sube. Pero ahora el productor, ¿cuál es la responsabilidad, Charlie? Bien, sí, yo retomo la producción en 2010. Bueno, tomo la producción en 2010, precisamente con este director. Digo, oye, ¿cómo ves si yo te produzco ahora? Vamos a sacar tus obras, vamos a sacarlas a otro lado, vamos a llevarlo a Ciudad de México, también es lo que me interesaba. Sí, sí. Obviamente esto ha sido un proceso de picar piedra. Yo te puedo decir que en 2014 fue la primera producción ya en grande en Ciudad de México. Sí. Y pues es una responsabilidad de un liderazgo que tienes que tener con todo el equipo. Ay, Dios mío. Porque es el equipo de, obviamente, el talento artístico, la dirección, quien hizo la autoría, musicalización, iluminación, audio, Claro. todo tienes que estar. Vestuario, el director. El año pasado me tocó estar en la dirección y producción. Así pero pues, con este director que mencionaba, pues él dirigía, ¿no? Entonces, bueno, pues también ponerte de acuerdo, etcétera, qué es lo que él quiere, qué le puedes ofrecer. Claro. También pues, un poco ahí sopesarlo, ¿no? Porque al final se vuelve la producción una organización, incluso hasta con tintes lucrativos, en el sentido de que pues, tenemos que recuperar el sueldo de quienes trabajan aquí, ¿no? Totalmente. De todos los que trabajamos aquí, desde el talento artístico, director, productor, quien te lleva a redes sociales, todas las personas que trabajan de eso, es su profesión, es su de ahí comen, de ahí especialidad, viven. De ahí viven, ¿no? Entonces no podemos decir que esto va gratis, no se puede, porque es tu trabajo, es el trabajo, y yo creo que es el respeto que se le tiene que tener también a esta profesión, a esta actividad, a esta disciplina. Para que también el público valoren, a veces el costo del boleto, pues no solamente es porque quieran tener ese costo, sino como tú bien dices, hay familias que dependen justamente de estos salarios, porque también no sé si como productores tienen ustedes que buscar patrocinadores, que
pues Así para es. lograr vestuario, maquillistas, guionistas, y porque también quiero decir que aquí se encuentra tu esposa Carlos Mariana, que nos está acompañando en esta entrevista, está detrás de cámaras, pero también que forma parte de tu equipo en la producción. Así es. Sí, fíjate, con la gran fortuna y por supuesto el gran cariño de Sí. que hemos tenido la oportunidad de 2018 de producir juntos. Ay, qué De bonito. que entre los dos, pues es las ideas de uno y de otro, ¿no? Tienes tu idea al otro y también alguien que me diga, no, eso no va por ahí, ya te estás yendo por otro lado. Como que ya bájale 2 rayitas, Charlie. Estás alucinando, por ahí no va. No, yo creo que lo enriquecedor es compartir Por las ideas, la supuesto. sumar de la experiencia que ella tiene con la mía, sumar qué podemos hacer, qué ves tú, qué veo yo, Bueno, cómo lo ves, discutirlo, comentarlo. Por acá, sabes que como que en esta función faltó esto, en esta podemos mejorar por acá, y cómo ves si nos enfocamos a esto. En fin, creo que esa parte es muy enriquecedora y por supuesto pues el talento que ella tiene que que es muy, hemos sumado a todo esto. y ha multiplicado justamente estas Sí. producciones. ¿Cuáles han sido las producciones, bueno, que tú has dirigido, producido, para que también estén pendientes? No sé, también nos platiques de qué manera, si se pueden contratar tus obras de teatro, todo esto que se lo puedas compartir hoy a nuestra audiencia. Claro, con todo gusto. Mira, la primera obra que te conté en 2014, la primera producción en Ciudad de México fue ¿Me das permiso de hacer mi vida? Esta obra de teatro que la regresamos el año pasado y que ahorita también la estamos promocionando. Sí. ¿Me das permiso de hacer mi vida? Es una crítica hacia el machismo, pero desde la comedia. Ya, ok. El tema de violencia de género es muy duro, sabes que es un tema sí, que todavía está muy latente. Muy complejo. Entonces lo tratamos desde la comedia con el punto de que el espectador vea, ah, caray, eso pasa en mi familia, eso pasa en mi entorno, pasa en mi trabajo, pasa con mis amistades, pasa en todos lados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, obviamente te ríes, pero pues es eso. Sí me estoy riendo, pero qué difícil es eso que alguien está pasando. Que verme en ese papel de, híjole, yo soy la Puedes víctima. ver de un personaje que puede estar abusando verbalmente de su pareja, ¿no? Claro. De que le puede estar que es un personaje controlador, en fin, son varios personajes esta obra, son varias, son 10 historias. Y bueno, esta obra ha sido muy bonita, la empezamos a producir en Ciudad de México, en San Ángel, y con la fortuna que ese mismo año la llevamos a diferentes municipios del Estado de México. ¡Ay, qué maravilla! Estuvo en San José del Rincón, en Lerma, Metepec estuvimos, me parece que también por ahí en Timilpan, porque esa no fui, pero sé que estuvo por allá, etcétera. Entonces sí es una obra que deja un mensaje, lo que te conté hace un momento, ¿no? De conciencia, Cuando tú dejas un mensaje también, pues te quedas con mucha satisfacción. Por supuesto. Al final. Y esa obra la estuvimos 2014, 2015, la retomamos 2024. Este año también con planes de hacer algunas funciones en diferentes ciudades. Y esta obra, pues, es enriquecedor como ver al público, como dicen, es que eso me pasa en mi casa, ¿no? Ay, Dios mío, sí, qué fuerte. Hasta el codazo, ¿ya te viste? Sí, ese eres tú. Tú lo haces. Ese eres tú, ¿no? Sí. Y pues, si tú dejas el mensaje, pues, obviamente habla del talento del equipo. Por supuesto. Y habla que les dejas ese mensaje, ¿no? Fue la primera obra que hicimos. Después otra también en Ciudad de México, La Monarquía del Poder, que fue una crítica al sistema de esta obra de un buen amigo, Om Christian Pechir. Él es el autor de esta obra. Sí, sí, sí. Tuvimos la fortuna de también hacerlo en Ciudad de México, que es una crítica a todas las relaciones de poder, que no nada más se dan en los gobiernos, porque a veces pensamos poder, gobierno. Sí, política. ¿No? Y también el poder que tú puedes tener en tu trabajo, en la escuela, en diferentes ámbitos hay una cuestión del poder, ¿no? Que se concentra el poder en algunas personas. Claro. Entonces fue un trabajo bastante interesante, fue en 2015. También tuvimos con esa experiencia. Después, ¿Dónde vas? Román Castillo, que fue una obra que se lleva a cabo en la conquista. Entonces, todo en el proceso de mestizaje que se va dando en México, ¿no? Sí. Es cómo entender el mestizaje en esa época y pues, todas las cuestiones culturales, por qué de ciertos grupos con otro grupo, pues obviamente se unen, generan nuevas familias, nuevas culturas, etcétera. Entonces fue un trabajo
muy padre. Tuvimos Qué también interesante. la fortuna de estar por ahí varias semanas en Ciudad de México. Incluso fue un musical con un grupo, el grupo Mesme, que es un grupo con música prehispánica, muy padre el trabajo que hicieron con música en vivo. Creo que Tuvimos sí. ahí danza, no, padrísimo, un ejercicio muy padre. Luego estuvimos en Los Cazadores del Opio, que es ahí Sí. una obra un poco más de formación intelectual, Ajá. etcétera, con dos personajes dos personajes ficticios que se encuentran en una realidad, que el autor los hace que se encuentren en una partida de ajedrez. ¡Qué padre! Muy bien. Luego una pastorela, que fue una pastorela adoptada a la época, te hablo que fue 2015, Sí, no hace mucho. hace 10 años ya. Sí. Una pastorela, pero donde los personajes están en la actualidad, ¿no? Que, bueno, pues que tienen su SMS, por mensaje se comunican y cosas así. Ok. Medio fumada la cosa, Sí, sí, pero sí. es un plano más de comedia. Era una parodia, Una exactamente. parodia, pero en plan de comedia, Ajá. pero muy familiar y todo. También fue un trabajo muy bonito que estuvimos. Y posteriormente, en 2016, Ajá. con un grupo de amigos, dijimos, vamos a hacer una obra de teatro, vamos a hacerla de cero. La empezamos a escribir, Sí. a dirigir colectivamente, Sí. a actuar y producir. No, qué maravilla de haber quedado esa obra. ¿Cómo se llamaba esa? Esa es la que te comento de Los Godines, que se llama Recorte de Personal, una tragedia Godines. Oye, está genial. Era una comedia y tenía unas partes de reflexión, Ajá. pero sí muy padre. Fue un ejercicio que yo nunca había hecho. Son seis cabezas, Dios mío. Sí. 6 cabezas que quieren esto. No es que yo digo que la taza va aquí, no es que yo digo que acá. Híjole, no. Desde ponerte de acuerdo, pero bueno, fue muy padre, gente con un grupo de amigos. Sí, todavía se... Nos fue muy bien. Incluso nosotros lo hicimos hasta con un fin lúdico. Así nosotros, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con un fin lúdico, vamos a divertirnos, vamos a tener, como darnos un espacio todos los jueves, vamos a reunirnos en las tardes, A noches, trabajar en nuestra obra de teatro. desde crear el libreto, personajes, la idea, todo así. Y bueno, ya, ¿por qué no la presentamos? Hoy fíjate que yo conozco una persona ¡Ay, qué que padre! tiene una asociación civil, que dice que nos puede echar la mano si nosotros le regalamos la obra y que ella Sí. vende los boletos. Sin tema, nosotros la hicimos, Ujú. la presentamos aquí en Toluca en el Diforama, Ah, ya, ok, sí. una semana antes de estrenar, todo vendido. ¿Cómo crees? Oye, qué maravilla. Todo vendido. Un espacio de 280 personas. No, lleno. bueno. O sea, para nosotros, ¿qué? O sea, era nada más un único para ver Sí, si salía. era así como Oye, entre qué cuates. maravilla. Incluso en redes sociales me escribían gente que, pues las que tienes en redes sociales, que son tus amigos, pero que no ves hace 20 años, Que ni conoces a veces nada más, pues agregas que me para decían, tener. oye, esa obra sí la quiero ver. Me mandaban, ¿dónde te veo para los boletos? Que sí me interesa. Y así, los boletos así, lleno total. Así. Y ya no la han puesto, ya no la han puesto no sé, en escena, no sé cómo se dice. No. Sí, no, ya dijimos, caray, esto está interesante. Sí funcionó. Sí funcionó. Dijimos, vamos a hacer otra función en Toluca, pero Ok. ya nosotros, ya ahora sí vamos a producirla ya formalmente, ya tuvo Claro. una entrada, ya fue para nosotros, todos los ingresos, etcétera. Hicimos la obra a las 6 semanas, repetimos aquí en Toluca, pero más era como una obra de única función y ya todos felices. Tuvieron que tener otra función nuevamente. Y se llenó. Tuve la fortuna que a las 2 funciones fue una amiga Sí. a verme y esas 2 funciones después se convirtió en mi novio y en mi esposa. ¡Ay! Padre, ¡Ay, qué bonito! padrísimo. ¡Qué padrísimo! Y aquí tenemos a la esposa, Mariana. El destino quería que estuvieran juntos. Entonces así un día fue, vamos a platicar de la obra y empezamos a salir y ya. Mira, qué bonito. De algo que empezó como algo que decías, a ver, ¿qué sale entre los 6? Te llevó a un bonito matrimonio, hoy con además de ser tu esposa, pues tu gran colaboradora para estas producciones que vienen. Sí, no, compañera, socia, todo, ¿no? Socia, amiga, ella sí es tu todo. Todo. Para que vean que sí se puede trabajar en pareja. En los momentos buenos y no tan buenos, digo no tan buenos porque no son malos, son tan buenos. No, exacto. No tan buenos, pero entonces hicimos esa obra y dijimos, nos fue bien en la segunda aquí. Okay. Te hablo que fue un lleno del 90%, no fue el 100%, pero creo que fue muy bueno. Oye, pero un 90%, por y en favor. Toluca, que a veces no es muy
que no son como llenas muy mucho, apáticos, pero no, ve. no llenas mucho aquí. Y dijimos, vámonos a Ciudad de México. Hicimos temporada en Ciudad de México. Ajá, Nos fue bien, estuvimos, se acabó el proyecto, ya cada quien pues, teníamos otros propósitos, otros planes. claro. El equipo la retomó un año después, yo por cuestiones de trabajo, yo ya estaba en la Secretaría de Finanzas, ya no tenía el tiempo para dedicarle Sí, a ello. así es. Y ya yo no estuve con él, así que me los fui a ver y aplaudirles. Qué padre. Y al año siguiente les pedí autorización a ellos, déjenmela producir con otro grupo de actores. Y también Y con y con un director, porque esa fue dirección colectiva, ahora con un director. claro. Estuvimos en Ciudad de México otra vez con otro grupo de actores, más jóvenes, de hecho eran ya actores más jóvenes. Ajá. Y también fue muy buena experiencia, una obra de teatro también que con pues, de grandes recuerdos, ¿no? Porque antes también es autoría, fue autoría colectiva, pero pues Así hay es. intervención de nosotros. Hay intervención tuya también. Así es. Charlie, pues los escenarios te aclaman porque estás próximo también a participar en una nueva obra que me gustaría que le compartieras a nuestra audiencia. Ya para ir finalizando nuestra entrevista, se nos fue volando el tiempo porque creo que la vida de un actor, de un productor, es materia que da para mucho. Así Tenemos es, sí. que tener una segunda entrevista. Claro, con todo gusto. Sí, mira, estamos ahorita ya preparando con la dirección de Martín Pretalia una obra que es de su autoría que se llama La Sospecha. Ah, Es un thriller. ¿es de miedo? Es de un poco de miedo, suspenso. Ya. Es una obra muy padre. Yo tuve la oportunidad ya de haberla también presentado en el 2005. Sí. Y otra vez hago el mismo personaje, pero ya más enriquecido en muchos aspectos. Claro. Ya más grande de entrada. No, te veo muy joven. 20 años después. Okay. Pero estamos preparándola, estamos por definir espacios, días de estreno que será a finales de septiembre, principios de octubre. Ya, ok. Es una obra con 3 personajes. Uh-huh. El mismo Martín Pretalia actúa. También está Alejandra Alessari. Ajá. Está con nosotros y un servidor. Estamos aquí en esta obra ya por estrenar. Estamos ahorita en los ensayos, preparación y bueno, también un poquito que no había hecho actuación desde el 2018. Sí, por temas de pandemia que platicábamos previo ahí. Se atravesó la pandemia y tú sabes que no fue posible. El año pasado o producía, dirigía, iba por los refrescos o actuaba. Entonces, sí, definitivamente no se podía todo. No se puede, porque como productor tienes que ir por los refrescos en algún momento. Eres el meme. Todo lo que tienes que hacer, ¿no? Porque el teatro junto había una tienda de conveniencia, ya solucionábamos todo. Tenías todo lo que se necesitaba. Pero sí, ya estamos por estrenar, la verdad, muy contento de regresar a los escenarios. Ay, qué padre, Charlie. Después desde el 2018, que son 7 años, que no había tenido la oportunidad de actuar. Tuve la experiencia de participar en algunos cursos, también de formación, lo que comentábamos en este tiempo. Y bueno, pues ahora a presentarlo, ahora es cuando, y también con mucha ilusión de hacerlo, porque es una experiencia formidable estar en el escenario, representar un personaje que no eres tú, con otra dinámica, con otra psicología, y pues es padrísimo, ¿no? Estar al pendiente. Ahorita llevamos 4 ensayos. Ajá. Y pues son las 2 horas de los ensayos que yo ahorita me ha permitido también una distracción por temas personales que conoces. Entonces, creo que ha sido también una fuga para todo esto, ¿no? También una posibilidad terapéutica para todo esto y por supuesto por el placer de hacerlo, ¿no? El gusto de decir, ahora me toca actuar. Ya dirigí el año pasado, ahora te vas a dejar consentir como el buen actor que eres. Y recuerda que también los tiempos de Dios son perfectos. Creo que todo se acomoda justamente para que puedas seguir gestionando esta situación emocional que pega mucho porque pues es tu papá, ya lo decía a la audiencia, mi querido amigo, pero yo creo que él está muy orgulloso de ti. Si pudiera bajar tu papá 30 segundos, ¿qué le dirías, mi querido Charlie? Gracias verbalmente y gracias con un abrazo. Y que lo vas a hacer en grande en el escenario. Grande. Sí, esa obra en particular va dedicada a él. A tu papá. Papá. Muy bien, mi querido amigo. Y ya vieron que Charlie encontró su como sí en el escenario. Así es. Mi querido amigo, te voy a hacer un juego de palabras. Te voy a decir
5 palabras y lo primero que te venga a la cabeza será lo que tú me contestes. ¿Sí? Bien. Amor. Mi esposa. Actuación. Mi pasión. Libertad. Lo mejor. Dios. Divino. Teatro. Lo máximo. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? América. ¡Bravo! Y esto fue nuestro ¿Cómo sí, mi querido Charlie? ¿Algo que quieras decirle a nuestra audiencia antes de terminar esta entrevista? Te cedo el micrófono. Muchas gracias, pues, como lo mencionaba Erika, sigan sus sueños, sus pasiones, disfruten mucho lo que hagan. La vida que tenemos es para eso, para vivirla, para disfrutarlo y sobre todo con quien amas, con las personas que quieres, con tu familia, con tus amistades. Y si algo puedes dejar a la sociedad, bienvenido. Así es, mi querido amigo, pues con estas frases nos quedamos. Nos vemos mañana, tendremos una transmisión especial a las 16 horas en Cómo Sí. Nos acompaña también una persona que, al igual que Charlie, con un gran espíritu, que nos van a enseñar cómo sí se puede salir adelante a pesar de las pérdidas que la vida nos tenga. Recuerda que somos la comunidad más grande de la inspiración. Cuídense mucho. Síganos a través de nuestras redes sociales y también en YouTube. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.